No puedo hablar. Llevo 3 meses sin pronunciar una palabra. Los médicos dicen que no hay causa orgánica. Que mis cuerdas vocales están intactas, que mi laringe funciona, que mi cerebro envía las señales correctas. Pero cuando abro la boca, no sale nada. Nada en castellano. Nada en euskera. Nada en ninguno de los 14 idiomas que he estudiado en mi vida. Solo silencio. Por eso escribo. Escribo porque la historia necesita ser contada, y yo soy la única que puede contarla. Y porque si no la cuento ahora, la lengua lo hará por mí. Y créeme, no quieres escuchar lo que la lengua tiene que decir. Me llamo Amaia Echeverría. Soy lingüista. Y hace 3 meses destruí algo que llevaba 400 años protegiéndonos. Todo empezó con una grabación. Llegué a Zugarramurdi un martes de octubre. Lo recuerdo porque el GPS dejó de funcionar exactamente a las 3:47 de la tarde, en una curva cerrada entre Urdax y el pueblo, y tuve que seguir las señales de la carretera como se hacía antes de que existieran los satélites. Como se ha hecho siempre en estas montañas, mirando la piedra, leyendo el musgo, confiando en que el camino sabe a dónde va aunque tú no lo sepas. El Pirineo Navarro en octubre es un lugar que no quiere ser visitado. Los hayedos se cierran sobre la carretera como un techo de dedos entrelazados, y la niebla, no la niebla marina que conocía de Donostia, sino una niebla de tierra, espesa, con olor a raíz y a agua subterránea, se pega al parabrisas como si quisiera entrar en el coche. La luz desaparece a las 5, pero a las 4 ya tienes la sensación de que alguien ha puesto una manta gris sobre el mundo. Zugarramurdi tiene 200 habitantes. Tal vez menos. La mitad son mayores de 60. El pueblo es de piedra gris verdosa con vetas de musgo, como si los edificios hubieran crecido del suelo en vez de haber sido construidos encima. Las casas se aprietan unas contra otras como animales que buscan calor, y entre ellas, callejones tan estrechos que solo pasa una persona. Todo huele a leña, a hierba mojada, a algo dulce y vegetal que no supe identificar. Mi madre nació aquí. No lo mencioné en la solicitud de la beca. Escribí que había elegido Zugarramurdi por su relevancia etnolingüística, un pueblo en la frontera vasco-navarra con un historial documentado de prácticas culturales preindoeuropeas, hogar de la comunidad procesada en el auto de fe de Logroño de 1610, potencial reservorio de variantes dialectales del euskera en vías de extinción. Todo cierto. Todo insuficiente. Vine porque mi madre murió hace 2 años y nunca me contó porque se fue de aquí a los 18 y no volvió jamás. Me instalé en una casa rural a las afueras, la única que aceptaba estancias largas en temporada baja. La dueña, una mujer de unos 60 años que se presentó como Garazi, me miró como se mira a alguien que llega a un hospital, con una mezcla de compasión y curiosidad. Me dio la llave, me señaló la calefacción, y antes de irse dijo: no dejes la ventana abierta por la noche. Aquí el aire entra con cosas. Pensé que hablaba de la humedad. El párroco se llamaba Iñaki Zubieta. Bajo ancho con manos de alguien que ha trabajado la tierra antes de trabajar las almas. Llevaba los 4 pueblos de la zona, Zugarramurdi, Urdax, Sara y Zubieta, y se movía entre ellos en un Renault Kangoo con una Virgen del Pilar pegada al salpicadero y una caja de sidra en el maletero. Me cayó bien inmediatamente. Tenía la honestidad práctica de los curas de pueblo, poca teología, mucho sentido común. Le expliqué mi investigación. Lenguas en peligro de extinción. Variantes dialectales que morían con sus últimos hablantes. La urgencia de documentar antes de que fuera demasiado tarde. Iñaki asintió con la paciencia de alguien que ha oído discursos parecidos. Hay 3 mujeres, dijo. Conchi, Miren y Anne. Hablan algo entre ellas que no es el euskera que hablamos los demás. Algo más viejo, dicen. No les gusta hablar de ello. Pregunté si podía presentarme. Iñaki dudó. Fue una duda breve de medio segundo,
pero la noté porque soy lingüista. Mi trabajo es notar lo que la gente hace justo antes de hablar. Te llevo donde Conchi, dijo. Pero no lleves la grabadora. El caserío de Conchi Elizondo estaba en la ladera norte del pueblo, rodeado de manzanos desnudos y un huerto que incluso en octubre mantenía una dignidad obstinada. La puerta estaba abierta. La cocina olía a café recién hecho y a chistorra. Conchi estaba sentada junto a la ventana, pelando castañas con un cuchillo que parecía más viejo que ella. 82 años. Pequeña, seca, con unas manos que habían ordeñado vacas, partido leña y seguramente acariciado nietos, todo con la misma firmeza eficiente. Los ojos eran lo que más llamaba la atención, negros, profundos, y dirigidos a mí con una intensidad que no esperaba. Me miró como se mira un documento antiguo, intentando leer algo debajo de la superficie visible. Iñaki me presentó. Le dijo que era lingüista, que venía de la universidad, que estaba interesada en las tradiciones orales del pueblo. Conchi siguió pelando castañas. No dijo nada durante un minuto entero. Un minuto de silencio en una cocina es una eternidad. Puedes oír cómo trabaja la calefacción, cómo gotea un grifo, cómo el aire se mueve entre los muebles. Acepté el café que no me ofreció, lo serví yo misma, porque la cafetera estaba en el fuego y los tazones en la estantería, y me pareció que Conchi esperaba que hiciera exactamente eso, que me moviera por su cocina como si la conociera. Y lo extraño es que la cocina me resultó familiar. La disposición de los armarios. La altura de la encimera. El tazón azul con el borde desportillado. Todo me producía una sensación que los lingüistas llamamos, deja entendú, la impresión de haber percibido algo que en realidad nunca has percibido. Solo que aquí no era un sonido. Era un lugar. Cuando mencioné la grabadora con toda la delicadeza de la que fui capaz, como quien propone un tratamiento incómodo, Conchi dejó el cuchillo en la mesa. Me miró directamente. Y dijo una sola frase en euskera. Hemen ez dago ezer grabatzeko. Aquí no hay nada que grabar. Iñaki me tocó el brazo. La visita había terminado. Volví a la casa rural al anochecer. La niebla había bajado hasta el pueblo y las farolas eran círculos difusos, como ojos de animal a través de cristal esmerilado. No se oía nada. Ni coches, ni voces, ni la televisión de nadie. Solo el goteo del agua en algún canalón y debajo, un silencio tan completo que parecía sólido. Como si el silencio fuera la sustancia de la que estaba hecho el aire. Encendí la calefacción, me hice una tortilla con los huevos que Garazi me había dejado en la nevera, y repasé mis notas. No tenía mucho. Una negativa. Una frase en euskera. Y una sensación que no sabía clasificar. Hice lo que hago siempre en trabajo de campo, dejé la grabadora encendida. Es un hábito profesional. La memoria es traicionera, y a veces los sonidos ambientales de un lugar, el viento, los animales, la distancia entre los ruidos, te dicen cosas sobre una comunidad que las entrevistas no captan. Mi grabadora era profesional, sensibilidad alta, capaz de registrar frecuencias que el oído humano apenas percibe. La puse en la mesilla de noche. Le di al botón rojo. Me dormí. Me desperté a las 7. La niebla seguía ahí, pegada a la ventana como una criatura que no quiere irse. La grabadora se había detenido automáticamente a las 4:23 de la madrugada, se para cuando no detecta sonido durante 5 minutos consecutivos. Desayuné. Puse los auriculares. Empecé a escuchar. Las primeras horas eran lo esperado, el crujir de la cama cuando me movía, mi respiración, el tic-tac de un reloj que no recordaba haber visto en la habitación. Adelanté. Más silencio. Más respiración. El viento contra la ventana. Y entonces a las 3:17 de la madrugada, algo. No era un ruido exterior. No era el viento, ni un animal, ni una tubería. Era algo que venía de abajo.
Del suelo. De debajo del suelo. Un murmullo continuo grave con una textura que me recordó al sonido del mar dentro de una caracola, excepto que no era aleatorio. Tenía estructura. Tenía ritmo. Subía y bajaba con regularidad, como una respiración inmensa, y dentro de esa respiración había variaciones, modulaciones, algo que mi oído entrenado reconoció inmediatamente como articulación. Alguien, algo, estaba hablando debajo de mi habitación. El murmullo duraba exactamente 47 minutos. Empezaba a las 3:17 y terminaba a las 4:04. Después silencio absoluto hasta que la grabadora se apagaba. Lo escuché 3 veces seguidas. A la tercera estaba temblando. No de frío. No de miedo. De reconocimiento. Soy lingüista. He dedicado mi vida a escuchar cosas que la mayoría de la gente no percibe, las diferencias entre una dental y una alveolar, el tono que distingue una pregunta de una orden en mandarín, el clic palatal de las lenguas del sur de África. He entrenado mi oído para detectar patrones donde otros solo oyen ruido. Y lo que estaba oyendo en esa grabación no era ruido. Tenía repeticiones. Tenía variaciones sobre las repeticiones. Tenía lo que parecían pausas deliberadas, silencios que marcaban el final de una unidad y el comienzo de otra. Tenía, si no me equivocaba, algo que se parecía peligrosamente a una conjugación verbal. Y a los 31 minutos con 15 segundos, lo cronometré, el murmullo producía un sonido que se distinguía del resto con una claridad insoportable. 2 sílabas. Una caída tonal seguida de una subida. Como un nombre. Amaya. Mi nombre. Dicho por algo que estaba debajo de la tierra. Apagué la grabadora. Me quité los auriculares. Me quedé sentada en la cama, mirando el suelo, y por primera vez en mi vida deseé no haber escuchado. Pero ya era tarde. Y yo soy lo que soy. Puse la grabadora de nuevo en la mesilla. Le di al botón rojo. Y esperé a que llegara la noche.